Agradecemos a Luz Eneida Mejía, una destacada activista social, presidenta del Movimiento de Mujeres Trabajadoras, aceptar nuestra invitación para conversar hoy sobre un tema sumamente importante. En República Dominicana se acaba de finalizar un evento trascendente que ha reunido a dirigentes sindicales de varios países en un encuentro, en el 13º encuentro latinoamericano de sindicalistas, y trataron un tema que realmente tiene repercusión de mucha importancia, no tan solo en la República Dominicana, sino para toda la región, el mundo del trabajo en América Latina y el Caribe. Bienvenida a Pulso Nacional, ¿cómo se siente? Gracias por invitarnos. Este es una oportunidad para dar a conocer a los trabajadores y las trabajadoras dominicanas el evento que acabamos de realizar y un evento que va a tener repercusiones en la calidad de la organización sindical dominicana. Ustedes saben que nosotros tenemos prohibido formar sindicatos. ¿Prohibido? Aunque no. Pero la ley lo dice, la ley lo contempla. La ley, ¿hay libertad sindical en este país? La Constitución establece la libertad sindical. ¿Cómo fue que dijo Lasalle? ¿Cómo fue que dijo Lasalle? Que una cosa es y la otra es lo otro. Entonces resulta, ustedes ven que a los sindicalistas que se conoce aquí se les condecora y se les pensiona sin trabajar. Sí. Entonces por eso necesitamos un nuevo tipo de sindicato. Un nuevo tipo una visión distinta del trabajador, de que aprenda a reconocer que su trabajo produce plusvalía, produce ganancia y que por tanto parte de esa ganancia deben llegarle a él para mejorar su condición de vida. Claro. Entonces en el encuentro participaron Perú, Guatemala, El Salvador, Martinica, Ecuador, Colombia, Panamá, México. Entre otros países. Bueno, si me fue alguno me lo cobrarán después. Guatemala estuvo también. Guatemala, sí, Guatemala. Hay un aspecto importante en todo esto. ¿Cuáles son los principales retos entonces en esa visión global que enfrenta el mundo de hoy del trabajo, sobre todo en el aspecto de cómo podía influir tanto en América Latina como en República Dominicana? Bueno, el mundo del trabajo está cambiando. En el mundo entero. Sí, la tecnología ahora, la inteligencia artificial. La IA va a ejercer un impacto directo y como siempre va a dejar fuera a la población de menos más vulnerable. Lo más vulnerable. ¿Por qué? Porque el que viene de una escuela pública que nunca ha visto una computadora no va a poder competir con el que va de un instituto que sí conoce la tecnología. A la hora de buscar trabajo, ¿a quién le van a dar trabajo? Más rápido, al que tiene mayores conocimientos. Por tanto, seguimos siendo, a pesar de que la ciencia se supone que debía contribuir a la elevación de la calidad de la vida de los ciudadanos del mundo, la distribución de ese bien no permite que se produzca esa redistribución. No lo permite. Porque ustedes saben que los que son dueños del poder, digamos poder económico y político, no son muy hambrientos. Son muy tacaños. Especialmente aquí en Dominicana. Es verdad. El empresario dominicano, el patrón dominicano, no se con ser expresivo hacia sus trabajadores. Aquí se quitaron los bonos en las empresas. Que era un incentivo bastante interesante porque estimulaba la para producción. La productividad. Claro, claro. Aunque aquí la productividad ha aumentado millones en estos últimos años, resulta que no a los trabajadores no les toca nada de eso. No hay una compensación al trabajo. No, a los trabajadores no les toca nada de eso. Y la discusión del evento es cómo nosotros, como trabajadores, vamos a luchar para que ese mundo de trabajo
no nos golpee tan fuertemente. Entonces, ¿qué papel juegan en ese sentido las organizaciones sindicales en la integración de esta regional y local de los derechos laborales? Coordinar, la idea es coordinar acciones de movilizaciones en cada país que permita que los derechos de los trabajadores sean respetados. Y voy a poner el ejemplo de Panamá. Ajá. Panamá hace alrededor de un año dio una jornada de lucha en la calle, una coordinación de todos los sectores laborales que permitieron lograr el cambio de una ley en el Congreso panameño con relación a eso. Yo recuerdo que en esas movilizaciones mujeres panameñas en ese proceso vinieron al país a un encuentro y tú veías las mujeres junto con los camioneros haciendo los cortes de carretera. Entonces lograron cambiar una legislación que lo estaba impactando. Nosotros aquí en República Dominicana no hemos logrado reempujar, levantar de nuevo lo que es el ímpetu del movimiento sindical. No es que no hay sindicato, pero no hay todavía ese auge que hubo en los años de 70. Sí, el problema de la República Dominicana, de mi punto de vista, ha sido que el sindicalismo se ha desprestigiado mucho. Los sindicatos se han plegado a las condiciones de los patronos. Ya los trabajadores no se sienten identificados con los llamados dirigentes sindicales. No hay una renovación del liderazgo sindical. Hay sindicalistas que habitan, o sea, tienen 40 años siendo presidentes de una federación de cosas. Entonces eso, aunque usted no quiera, señora, hay un desgaste. Eso se aleja. Viene una generación, comienza otra generación y la misma gente al frente de los sindicatos. No se renuevan. Entonces hace falta eso. Además, ya la ideología era uno de los factores que impulsaba mucho la lucha sindical en la República Dominicana. Cuando los sindicatos levantaban la bandera de las reivindicaciones de los trabajadores, enfrentaban a las autoridades, al gobierno, para que hiciera leyes que flexibilizaban su trabajo y reconocieran, buscando una aceptación, un reconocimiento social frente a muchas arbitrariedades que cometían los patrones. Claro. Pero ¿qué ha pasado con los sindicatos? Que ya se han disuelto y no tienen ninguna incidencia. Aquí no se ven marchas sindicales, es más, ni siquiera el Día del Trabajo ya. ¿Qué ha pasado con eso? Usted que ha tenido tanta experiencia. Eso que usted acaba de decir, yo no tengo que repetirlo. Con relación a los Advitan, yo entré a trabajar en enfermería y encontré a un dirigente sindical, a un jefe, siendo dirigente sindical, teniendo puesto. Yo me pensioné y él sigue siendo el dirigente sindical. Una cosa insólita. En otro país no se da eso. Pero eso es la herencia trujillista. Sí. Ideológicamente. Nadie quiere soltar los puestos. No, todo el mundo se considera dueño de los espacios. Sin embargo, en estos momentos, aquí en República Dominicana se está produciendo un esfuerzo. Todavía no es un fenómeno. Y es la construcción de una nueva central sindical. Basándose en los propios recursos de los trabajadores, sin depender del gobierno, porque si depende del gobierno, ya comenzamos a caminar mal. La Unión de Trabajadores Clasistas, que tiene un local cerca de la cooperativa de maestros, en el local que tienen los ferreteros ahí, una oficina tienen, porque para eso que pueden. Pero están trabajando para movilizar a los trabajadores para que aprendan a reclamar sus derechos. Ustedes vieron que en días pasados las enfermeras salieron a la calle, fueron al palacio, sí. y el coronel le tiró a pimienta sin inmutarse. Y nadie le preguntó al coronel y nadie se hizo responsable de eso. Porque en realidad el trabajador no es reconocido. Aquí a quien se le reconoce mérito desde el Estado, desde el poder, es al que roba, no al que trabaja.
Eso es una distorsión realmente. No, nosotros estamos mal. Sí, muy mal, muy mal. Nosotros estamos mal. Nosotros como país estamos muy mal. Estamos caminando en vía contraria. O mejor dicho, haciendo una regresión. Decía una madre ahorita que su preocupación es qué hará su hijo cuando ya vaya a entrar a la universidad. ¿Y cuál es la preocupación de los padres? ¿A qué tiene que comprar un carro a los hijos para ir a la universidad? Pero a usted le compraron un carro. Claro que no. Y usted estudió. Se hizo profesional. Y vive de su profesión. Y porque hay que hacer su propio esfuerzo, ¿no? Y eso es lo que... Es que nosotros tenemos que volver a reubicarnos. En la realidad. En la realidad social claro, que tenemos. La familia no puede estar promoviéndole a los hijos el consumo. O el fijarse en que el vecino tiene una jipeta Tahoe. Y que yo ando en bicicleta. Y que yo ando en bicicleta. Pero es posible que al vecino de la Tahoe un día llegue una patrulla y le lleve la Tahoe y se lleve y y se lo lleve a él. él. Entonces el de la bicicleta se queda en su casa. Licenciada Leonida, a propósito de su realidad, ¿cómo dice usted? En el país se está discutiendo una reforma del Código Laboral. ¿Qué impacto cree usted? ¿Cuáles son los puntos más importantes que deben de preocupar al movimiento sindical actualmente? Con relación a ese código. A lo que más se ha promocionado de esa modificación es a la cesantía. La cesantía. Pero la cesantía es una pantalla detrás de la cual... ¿Cómo que una pantalla? Explíqueme eso. Mire, ellos lo que quieren es que nada más se le dé cesantía a un tiempo, a los trabajadores que van a entrar nuevos. Por un tiempo determinado. Por un tiempo determinado. Eso viola todos los acuerdos que el país tiene con la OIT. Pero aquí todo el mundo viola todo, y como todo el mundo viola todo, no pasa nada. Detrás de la cesantía hay una serie de elementos que son pérdidas para el trabajador. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, en el tema de los derechos de maternidad. Derecho a maternidad. Fíjese que a pesar de que aquí una población que tiene mucho poder en los medios de comunicación hizo mucho esfuerzo y logró que no se aprobara el Código Penal con las 3 causales, alegando que son gente amante a la familia y amante a la vida. Pero esos que son amantes a la vida, que son empresarios, que son dueños de grandes inversiones, cuando una mujer va a buscar trabajo, le hacen una prueba de embarazo escondida. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es una violación? Es una violación, pero también es una hipocresía. Ajá. Porque se supone que si tú proteges la familia, no debe delimitar que una persona... El acceso al trabajo, claro, a una gente por tener familia. Claro, por tener entonces son varios de los elementos que están cortando. Hay empresas aquí, como los call centers, que yo estoy embarazada y yo voy a ir varias veces al baño. Porque estoy en mi condición de embarazo. Sí, claro. Apoyo me cuentan los segundos que yo voy al baño y me lo juntan todo y al final de mes me lo descuentan para pagarme. Pero es una violación a los derechos. Es una violación a la ley. ¿Y cómo se reclama eso? Bueno. ¿Y ustedes han hecho algún tipo de como nueva asociación, como unión de trabajadores clasistas? ¿Ustedes han hecho algún reclamo ante el Ministerio de Trabajo? En eso está. Porque no se sienten, ustedes no se sienten. En ese proceso, porque la organización... Es información que estamos. El movimiento de mujeres por nuestra parte, estamos trabajando el tema del acoso laboral. Nosotras, a raíz del asesinato de Paula Santana. Sí, claro. Que fíjense cómo todo el mundo se puso de acuerdo para esconder el crimen. Y todavía no se ha resuelto nada, tengo entendido. No, todavía no sabemos realmente qué ha pasado. ¿Qué fue lo que pasó? Pero nosotros fuimos a la empresa a piquetearla, a donde pasó el caso. Fuimos al Ministerio Público de Santo Domingo Este a piquetear, por lo menos a decir, nosotros estamos aquí
y nosotros queremos justicia. Ahora nosotras vamos a hacer un trabajo de orientación en toda la zona de la Caleta Boca Chica, porque los estudiantes que estudian los sábados y los domingos, que es el prepara, como se le llama, son trabajadores de zona franca. Entonces nosotros lo vamos a educar a ellos. Vamos a hacer un trabajo de educación junto con los maestros, la ANP, para que los maestros sepan, los estudiantes sepan qué es acoso y cómo evitar el acoso y cómo denunciar el acoso. Y encima de eso nos reunimos con el ministro de Trabajo para ver qué mecanismos vamos a utilizar para que el acuerdo que hay entre Dominicana y la OIT sobre el acoso laboral vaya al Congreso y sea ratificado, porque tiene más de 10 años guardado. El Congreso no ha tenido tiempo. Hay tiempo para poner el Instituto del Coco. Sí. O el Día del Compadre. O el Día del Compadre, pero no hay tiempo para aprobar, ratificar un convenio internacional que favorece a miles y miles de mujeres en este país. Libertad sindical en la República Dominicana. Hay muchos temas interesantes. Me gustaría, antes de que finalizara nuestra entrevista, que usted nos explicara un poquito sobre el clima de libertad sindical, y sobre todo hay un tema que es realmente envolvente, que es el caso de la seguridad social. ¿Cómo focalizan ustedes la situación de la seguridad social, las reformas que demanda el país en esta ley que ya tiene más de 20 años? Y que el mismo mandato de la ley obligaba a una revisión a los 24 años. Entonces, comenzamos con la seguridad social. Dígame, seguridad social. ¿Cómo discrimina a los trabajadores y trabajadoras? La seguridad social fue una conquista en su momento. No la vendieron como una conquista. Okay. Desde que se hicieron 3 regímenes, se supo cómo era que iba a ser el negocio. Un chin para los que no tienen nada. Y mucho para los que tienen todo. Mucho para los que tienen nada. Y un allante para lo que tienen, que son los trabajadores, por ejemplo, un abogado. Liberales, los profesionales liberales. Pero eso nunca entró en vigencia. En 25 años. Nunca ha entrado en vigencia. Eso no entró en vigencia. La primera etafa, ¿verdad? Sí. El tema de dónde se alimentan los fondos es que cuando entró la ley se dijo, los que tengan más de 45 años no entren a la seguridad social. O sea, hay una población que se quedó fuera. Y lo que entramos, desde el gobierno, y digo del gobierno porque el Banco de Reserva es del gobierno, con su AFP, fue hospital por hospital a obligar a las enfermeras a inscribirse en una AFP privada. Yo soy testigo porque yo era dirigente, yo estaba en un hospital. Y yo le dije a las mujeres, no, nosotros no nos vamos a inscribir en eso, porque nosotras nos vamos a inscribir en la pública. Y eso fue, pero ¿quién defendió al personal? Hoy el personal se quedó sin pensión, sin derecho, porque el Estado que debía hacer no hizo. El otro elemento que con la seguridad social es cuánto han crecido los fondos de la AFP y la ARS. O sea, cuán ricos se han convertido la AFP y la ARS, porque lo que se hizo aquí fue privatizar la salud. Entregársela al sector financiero. Claro, mire lo que estamos teniendo con el caso de Senasa ahora. Que es la ARS más importante y más grande del país. Sin embargo, y la que debe de representar los intereses de la mayoría de pero el afán de privatizar la salud lleva a que de forma encubierta Senasa haga una contratación paralela para favorecer a los amigos que apoyaron la campaña. Bueno, realmente la situación de los trabajadores es muy preocupante y es una situación que viene de lejos. A pesar de los esfuerzos por mejorar las condiciones de vida del trabajo en la República Dominicana, muchos trabajadores no se sienten identificados con el movimiento sindical actual, porque el actual movimiento sindical realmente no los representa, cuando en vez de levantar la bandera de sus reclamos,
que son es una deuda social muy amplia, pues lo que hacen es que se inclinan a los intereses de los patronos. Es una situación realmente preocupante y penosa, pero antes de finalizar me gustaría conocer su opinión sobre la situación que se está dando con la perspectiva laboral en la República Dominicana. ¿Cree usted que realmente aquí hay condiciones como para que surja una nueva visión entre los trabajadores de la necesidad de aglutinarse en una nueva federación o confederación sindical que represente y que levante esa bandera? Porque en esa lucha ustedes definitivamente van a encontrar muchos obstáculos, no tan solo del sector patronal, sino de los mismos sindicalistas que se han beneficiado de eso. ¿Qué son? Explíqueme eso. Oigan el nombre que son. Carlos Marx lo llamó aristócratas sindicales. Y yo coincido plenamente con él. Son aristócratas. Yo reconozco que un señor de eso, siendo supuestamente un dirigente sindical, a su boda salió en la revista Sociedad Grandísima, una cosa extraordinaria. Y no que no salga en una revista, porque todos los seres humanos tenemos derecho a eso. Lo que pasa es que está compitiendo con el comportamiento del sector y no está representando al que es el más pobrecido. ¿Cuál es el trabajo de nosotros, el reto de nosotros y nosotras ahora? Fortalecer la organización sindical. Yeah. En ese proceso, tanto las mujeres trabajadoras, tanto los hombres que trabajan, tenemos que olvidarnos de esa, porque desde las centrales se dan dádivas, de la misma dádiva que el patrón suelta, ¿verdad? Lo reciben algunos dirigentes sindicales. Algunos dirigentes sindicales, y entonces esos dirigentes sindicales no van a hablar. Aquí, en el este, los sindicatos que tienen los hoteles, cuando usted lo nombran, consigue el empleo allá en el hotel, hay una persona que automáticamente lo inscribe en el sindicato. Automáticamente lo inscribe en el sindicato, sin que usted lo sepa. Sin que usted lo sepa. Exacto. Entonces a él se le pagan. Se supone que hay libertad sindical, que no debiera hacer eso. Exacto. No, bueno, ya definitivamente, ya para cerrar, lamentablemente nos agotó el tiempo. Me gustaría saber cuáles son los esfuerzos que están haciendo ustedes ya como movimiento sindical con una visión distinta a lo que ha sido el movimiento obrero tradicional frente al Estado Dominicano en la formación de un diálogo social que permite el reconocimiento de los derechos laborales en la República Dominicana. Nosotros estamos por la línea de movilización social como forma de reclamar derechos. Optamos por esa línea, por la que adoptó Julio de Peña Valdés, sí, que recién ese evento que estamos celebrando se le dedica a él, a su memoria, a un hombre que fue capaz de, frente a la dictadura de Balaguer, armar aquí lo que fue 7 días con el pueblo. Entonces nosotros estamos organizando en territorio, como sabemos que muchas empresas cancelan a los trabajadores desde que se habla de sindicatos, estamos organizándonos en los territorios con ellos. Asociaciones de trabajadores trabajan en una empresa, pero como el sindicato oficial, que ese es uno de las trabas que tienen ustedes, de las trabas oficial, que nosotros vamos a tener que impulsar de abajo hacia adentro, para que el Ministerio de Trabajo sepa que los patronos prohíben a los trabajadores organizarse. Eso es automático. Si usted va a una zona franca y mencionó la palabra sindicato, mañana usted no está ahí. Está cancelado. Bueno, agradecemos a la licenciada Luz Eneida Mejía, quien es la presidenta del Movimiento de Mujeres Trabajadoras y activista social de larga data, por su interesante participación con nosotros en Pulso Nacional. Y ustedes, amigos, no se muevan porque hay mucho más en Pulso Nacional. Gracias.